Existe la idea errónea de que los niños no corren riesgo de un contagio y menos aún de fallecer por coronavirus. De hecho, las nuevas variantes están produciendo un aumento exponencial de casos infantiles, sobre todo en regiones menos desarrolladas. La noticia es alarmante y más teniendo en cuenta que no existe aún vacunas para los más pequeños. Tan solo Canadá comenzó a vacunar a los mayores de 12 años. Bienvenidos al especial coronavirus. América Latina registra más fallecimientos de menores a causa del coronavirus que otras regiones con mayor índice de desarrollo. Así lo revelan las cifras globales. En Perú, a 17 de mayo, habían fallecido 66.770 personas, entre ellas más de 440 menores de edad a causa del virus. En Colombia, de los casi 83.000 decesos, más de 200 son menores de 18 años. En México, autoridades de salud informaron recientemente que de los 238.000 fallecidos, cerca de 600 son niños. Y en Brasil, según medios, han muerto por COVID más de 830 niños de menos de 5 años. Son cifras que contrastan con las de Alemania, por poner un ejemplo, que de entre 87.000 muertos hay solo 20 decesos en menores de 19 años. Ya desde principios de la pandemia, el físico chileno Rafael González, académico del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, comenzó a notar que el impacto en niños era mayor al esperado, al menos en la región. Saludos, Rafael. ¿Cuán mayor es el impacto del coronavirus en menores latinoamericanos que en otras regiones más desarrolladas? Hola, muy buenas. Sí, desde el comienzo de la pandemia, en particular en Chile, hemos visto el fallecimiento de niños según las cifras oficiales y, por ejemplo, entre junio y julio, que fue el pic en Chile, fallecieron alrededor de 28 niños o menores de 20 años, que es similar a lo que ha ocurrido, por ejemplo, en países en toda la pandemia como Italia o lo que tú decías de Alemania. ¿Y a qué crees que se debe esta mayor afección en niños y adolescentes latinoamericanos que en los europeos o norteamericanos? Bueno, también lo introducías tú, hay determinantes sociales que son importantes, pero a la vez, bueno, en particular voy a hablar de Chile, pero la región tiene bastantes patrones. En Chile la epidemia no se ha logrado controlar en más de un año y se han enfermado los diferentes grupos de manera más o menos homogénea. Pero además tenemos que si uno analiza, tenemos algo así en Chile como 120 menores de 20 años que han fallecido, sin hacer un estudio sistemático, pero sí se observa que fallecen más en algunas comunas del Gran Santiago, la capital. ¿Son las nuevas variantes más peligrosas también para los menores que la variante original del virus? Sí, mira, fíjate que bueno, el escenario de variantes ha hecho que cambie mucho todo lo que está pasando. Y, por ejemplo, si uno ve los papers, la información científica que hay con respecto a lo que pasó en Europa o en Estados Unidos en 2020, es justamente más o menos lo que tú decías, no han fallecido tantos menores y claro, el riesgo es un poco menor, pero el escenario ha estado cambiando. En Chile en particular, nosotros tenemos vacaciones en enero, febrero por el verano. Desde febrero se ha observado un incremento de los casos y del número de hospitalizados de menores de 18 años, en este caso es la información que tenemos. Y en ese sentido hay más casos y hay muchos más menores que están necesitando hospitalización. El dato UCI no lo tenemos en Chile desagregado, pero por ejemplo hoy día tenemos el récord de menores de 40 años en UCI de toda la pandemia, un poco más de 600 personas. Y con estos datos tan preocupantes que nos estás contando, ¿por qué se está tardando tanto en aprobar las vacunas para los niños, para los menores? Uy, sí, ese es bueno,
Bueno, todo ha sido muy veloz. La epidemia no ha pillado de emergencia. Los tiempos en que se han logrado tener estas vacunas han sido un récord y por supuesto se centraron en los grupos que teníamos mayor riesgo primero. Y bueno, las medidas están avanzando. La aprobación hacia menores, bueno, ya tú dijiste también que en Canadá o en Estados Unidos también están aprobando en estos rangos mayores de 12 años. Y bueno, lo principal ante la incertidumbre yo creo que es mantener tasas muy bajas de contagio y cuidar mucho a los menores mientras no tengamos total certeza de cómo están funcionando las vacunas y qué va a pasar con ellos, con los menores. Está claro, como dices, que los niños corren menos riesgo que los mayores, pero por otro lado, la muerte de un niño es mucho más dramática que la muerte de una persona de 80 o de 70 años. Es decir, tampoco hay que dejarlos totalmente desprotegidos mientras la gran mayoría de los adultos están ya inmunizados. Así es, porque, bueno, eso es lo que a uno lo mueve a ver estas cifras, que cuando a uno le hablan llegamos a situaciones en Chile de 100, estamos reportando alrededor de 100 fallecidos diarios, entonces uno dice, bueno, 130, las cifras duras a lo mejor parece poco, pero no sé, pero si uno lo ve, 700 menores de 18 años han sido hospitalizados en Chile según las cifras oficiales, entre marzo y abril. 28 menores, alrededor de 28 o 30 menores han fallecido, menores de 20 años, entre marzo y abril. Eso es el equivalente a que unos 20 buses con niños en paseo de verano se hayan volcado durante marzo y abril y tengamos esas cifras en los hospitales o estemos lamentando esas defunciones. Y además, lo último que te puedo decir, los menores obviamente fallecen menos en los países, pero en tasas poblacionales, la cantidad de fallecidos en Chile, por ejemplo, es alrededor de dos menores por millón de habitantes, un poco más. Y en los países europeos es un décimo de eso, es alrededor de 0.2. España es un país que tiene un poco más. Y en Chile, en el rango de 10 a 19 años, representan más o menos el 9% de los fallecimientos por toda causa por COVID-19. Rafael González, muchas gracias desde Santiago de Chile. Muchas gracias a ustedes. Cuídense. Y en México, unas 3.000 personas marcharon el lunes en el centro de la capital para protestar contra los planes del gobierno de reabrir las instituciones educativas el próximo 7 de junio. Los manifestantes consideran que para regresar a las aulas hay que vacunarse primero. El grupo, compuesto por adolescentes, jóvenes y padres, marchó por avenidas principales de la capital hasta reunirse en el Zócalo, la plaza de armas, donde se erige el Palacio Presidencial, portando carteles y banderolas con demandas tales como regreso seguro a clases y estudiantes en pie de lucha por la vacunación. Las escuelas han estado cerradas desde marzo a causa de la pandemia. Bueno, vamos ahora a México con Javier Tello, médico, cirujano y analista en políticas de salud. Saludos, Javier. La primera pregunta es bien clara. ¿Es seguro reabrir las escuelas en México? Bueno, esto se ha debatido bastante, pero existimos analistas, como es mi caso, que consideramos que no. En este momento lo único que tenemos a favor es que se ha procurado acelerar la vacunación en maestros y trabajadores de la educación. De ahí en fuera no existe ninguna garantía, ninguna metodología que pudiéramos nosotros valorar como para mantener seguros a los alumnos, ni en las condiciones de las escuelas, ni en las condiciones de los alumnos. ¿Y qué medidas se han adoptado para evitar contagios tanto a los profesores como entre alumnos? Bueno, precisamente lo único que tenemos nosotros firme es que el gobierno ha decidido adelantar las vacunas a quienes son trabajadores de la educación, es decir, los profesores
y el personal administrativo ya están siendo vacunados y hay un gran avance en cerca de 30 de 32 estados de la federación. Sin embargo, esto lo único que está garantizando es que vamos a tener a los profesores protegidos, pero no nos dice cómo pudieran llegar los estudiantes de todas las edades contagiados o pudieran llegar ellos de casas en donde sus padres menores de 40 o de 50 años, que son los que apenas están siendo vacunados en México, pudieran haberlos contagiado a ellos. De la misma manera, no entendemos cuáles van a ser los sistemas para detección. En México se hacen muy pocas pruebas y no hay un sistema de pruebas como en los Estados Unidos o como en los países de Europa para estar detectando y monitoreando a los alumnos. Tampoco hay un procedimiento claro para saber qué es lo que van a hacer en caso de que haya contagios o cómo los van a rastrear. Creemos que realmente para los 45 días que le quedan a lo mucho al año lectivo en las escuelas, no vemos por qué arriesgar esto en vez de pensarlo mejor, ¿no? Hablábamos antes del aumento preocupante de contagios y muertes en menores de Latinoamérica. ¿Está ocurriendo lo mismo en México? Afortunadamente no. De hecho, el informe que se presentó con las cifras hasta el mes de abril, en toda la pandemia han fallecido lamentablemente 600 niños. Eso es todo lo que hemos tenido y no necesariamente directamente relacionados a COVID, sino con algunas otras comorbilidades que pudieron haber sido afectadas por COVID. Sin embargo, no debemos confiarnos. Aunque en México en este momento, como en muchos lugares del mundo, tenemos un periodo de baja contagiosidad y de transmisión, es muy probable que en el momento en que estemos nosotros aumentando el inicio de clases en lugares en donde faltan ventilación adecuada, donde no hay condiciones higiénicas, esto pudiera llegar a acelerarse. Gracias, Javier Tello, analista en políticas de salud desde Ciudad de México. Como contraste, los adolescentes canadienses ya se están sumando a las filas de los vacunados en todo el país, ya que más de la mitad de las provincias han abierto la vacunación a los mayores de 12 años. Canadá fue el primer país que autorizó el uso del fármaco de Pfizer-BioNTech en menores de edad. Los jóvenes y sus familias han estado haciendo colas en los centros de vacunación. Muchos de ellos dijeron a la televisión canadiense que estaban entusiasmados por vacunarse, porque significará que podrán salir más y podrán volver a tener clases presenciales. Pues hasta aquí nuestro especial sobre la COVID-19 dedicado a los menores hoy. Ya saben que pueden seguir conectados a todo lo referente a la pandemia en nuestra página web y redes sociales. Gracias por su confianza, cuídense mucho y hasta pronto.